solo podemos vivir para Dios en santidad y obediencia cuando dejamos de tratar de obedecer la ley en nuestras propias fuerzas y descansamos por fe en la obra de Jesucristo. Noten el versículo 19: pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. No es que yo morí a la ley para vivir como me dé la gana. Yo morí a la ley, por medio de la ley, a fin de poder vivir para Dios. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es algo como esto: cuando yo finalmente me di cuenta que no podía llenar la medida de la exigencia de la ley, entonces morí a la ley como un medio de salvación, no como la norma que yo debo obedecer y a través de la cual yo debo conducirme. Pablo y todos nosotros morimos a la ley como un medio de salvación, dice él, y decidí confiar únicamente en Cristo. Y fue en ese momento, dice Pablo, que yo comencé a vivir para Dios, que realmente comencé a vivir para Dios. Y hermanos, esto no deja de ser sorprendente. Pablo está diciendo que las personas que se están tratando de ganar el favor de Dios a través de su esfuerzo personal, en realidad no están viviendo para Dios, están viviendo para ellos mismos. Ellos están, por su obediencia, alimentando su orgullo de forma religiosa. Ellos no están viviendo para Dios. Las personas que quieren salvarse por su obediencia, las personas que quieren salvarse por sus buenas obras, no están viviendo para Dios, están viviendo para ellos mismos. Cuando Pablo era un fariseo, él se veía a sí mismo como una persona irreprensible. En cuanto a la ley, irreprensible. Él creía, tener sus papeles en regla con la justicia celestial por medio de su obediencia a la ley, hasta que se dio cuenta que esa ley era en realidad un instrumento de condenación, no de salvación. Fue de esa manera que Dios lo llevó a confiar en la justicia de otro, la justicia de nuestro Señor Jesucristo, que nos es imputada, puesta en nuestra cuenta por medio de la fe. Y a partir de ese momento, dice Pablo, las cosas que eran para él una ganancia, comenzó a considerarla como una pérdida. Es una pérdida delante de Dios. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Tú y yo tenemos por la fe la justicia que es de Dios. Pablo se dio cuenta de su pecaminosa insensatez de estar confiando en su propia justicia, y ahora se gozaba en poder aceptar como un regalo la justicia de Cristo por medio de la fe. Por eso alguien decía que un cristiano es alguien que ha muerto con Cristo, cuya obstinación ha sido quebrantada, cuyo descaro ha sido destrozado, cuyo corazón de piedra ha sido aplastado, cuyo orgullo ha sido destruido y cuya vida ahora está dominada por Jesucristo. Eso es un cristiano. No se trata simplemente de alguien que entiende intelectualmente: soy pecador, Cristo murió, yo debo confesar mis pecados y ir a Cristo. No, es mucho más, es más profundo que eso. Es alguien que ha sido aplastado para poder confiar únicamente en Jesús. Escucha lo que sigue diciendo Pablo en el versículo 21: no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Tú estás haciendo nula la gracia de Dios. ¿Qué sentido tiene la muerte de Cristo en la cruz si hubiéramos podido salvarnos a nosotros mismos? La muerte de Cristo habría sido en vano. La muerte de Cristo habría sido una tragedia. Alguien lo ilustra de esta manera: imagínate que tu casa se está quemando, pero tanto tú como tu familia pudieron escapar a tiempo. Entonces de repente viene alguien
Y se acerca y te dice: déjame mostrarte cuánto yo te amo. Y se arroja al fuego y se quema. Eso sería una locura, porque ya tú estabas a salvo. Pero, ¿qué pasaría si todavía estuvieras atrapado en tu casa, sin ninguna posibilidad de poder escapar de aquel infierno? Y desde afuera escuchas una voz que te grita: no te preocupes, que yo te amo lo suficiente como para dar mi vida por ti. Y de inmediato esa persona penetra a través de las llamas, se convierte en un escudo humano, te salva la vida, pero él muere carbonizado. Entonces no tendrías ninguna duda del amor de esa persona por ti. Eso fue lo que hizo Jesús. Él se lanzó a las llamas para que tú pudieras escapar. Si fuera posible para el hombre salvarse a sí mismo, entonces la muerte de Cristo en la cruz no tendría ningún significado. Pero si Él murió para salvarnos porque no había otro medio de salvación, entonces esa muerte lo significa todo. Y no tendríamos un gozo mayor que gastar nuestra vida por aquel que se entregó y murió por mí, aquel que me amó y murió por mí. Mi amigo, la gracia de ese Cristo está disponible para ti hoy. Si vienes humillado, despojándote de tu arrogancia, reconociendo tu impotencia y confiando únicamente en Él, ven a Cristo ahora en arrepentimiento y fe.